buenas tardes jurídicas. De nueva cuenta en un episodio más en este podcast de Frente al Abogado. Muchas gracias a nuestro productor Carlos Martínez, Nancy, Emanuel. Y tenemos un invitadas. Oigan, estoy bien nerviosa. El licenciado Antonio Obregón, quien nos hablará del procedimiento administrativo sancionador. Muchas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y por permitirnos participar e interactuar con la gente de esta manera. Muchas gracias. Pues, amigos de las redes sociales, ¿ustedes han escuchado o han visto cuando un servidor público pues tiene diferente tipo de acciones o omisiones? Pues para esto es este programa, para que nos despeje nuestras dudas. Y vamos a empezar con una primera pregunta, licenciado. ¿Qué es un procedimiento administrativo sancionador? Para que nos entiendan los que nos están viendo. Bueno, mira, para empezar, el procedimiento administrativo sancionador es la herramienta o es el medio que tienen las autoridades de carácter administrativo para poder, como dice el mismo nombre, para poder sancionar a los servidores públicos que tienen o que cometen alguna falta, incurren en alguna conducta de las que la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas nos señala como una posible falta. Obviamente es todo un procedimiento como cualquier otro, en el cual pues se inicia con una fase que es la fase de investigación, que pudiéramos irnos a antes de esta fase con una que es una preliminar, que sería cómo es que se da a conocer la falta, ya sea por una denuncia, por un conocimiento público notorio o una auditoría. Entonces, este procedimiento inicia de esa manera, inicia con la investigación, la que deriva en lo que es un informe, se le llama el informe de presunta responsabilidad, y a su vez se determina en una fase posterior lo que sería una responsabilidad administrativa, que ya va a ser ahora sí que calificada o sancionada por una autoridad resolutora. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es un procedimiento. Bueno, oigan, pero ustedes han de decir, pues, ¿dónde o cómo, qué se hace? Aquí les tenemos al licenciado para que nos aclare, porque puede ser municipal, estatal y federal, ¿verdad? Este procedimiento. ¿O cómo está el show, licenciado? A ver, díganos. Así es. Aquí la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas nos ayuda a definir también esta competencia en el mismo sentido de la gravedad de las faltas. Por ejemplo, en la mayoría, todos los municipios deben contar, secretarías y entes digamos, desconcentrados o descentralizados de la administración pública, tanto federal, estatal o municipal, deben de contar con un órgano interno de control. Este órgano interno de control debe contar con un reglamento que le dé las facultades y las atribuciones necesarias para poder iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa. En teoría, iniciaría ahí en el órgano interno de control. Sin embargo, estos mismos procedimientos en algún momento, dependiendo del tipo de falta, pueden escalar a un tribunal de justicia administrativa local o a un tribunal federal, dependiendo de la competencia y sobre todo viendo el origen de los recursos de los que estamos hablando, que si pudiera haber hecho un mal manejo o que corresponden a las faltas que se pretenden atribuir. Oiga, abogado, ¿y es lo mismo ser un servidor público a un funcionario público? Porque muchas personas tienen como que esa duda, esa pregunta. Mira, desde la Constitución del 17, ya ha venido más o menos señalándose lo que es un funcionario público y lo que es un servidor público. Ahora, por diferentes circunstancias, ya empezamos a manejar el término de personas servidoras públicas para tenerlo todo más completo. Puede parecer un poco confuso. Sin embargo, el servidor público es toda aquella persona que desemplea un empleo, un cargo o una comisión o una responsabilidad dentro del servicio público. Esto es tanto en la federación como en el estado, como en el municipio y, como ya habíamos dicho, los organismos descentralizados o las entidades paraestatales, todo aquel tipo de entidad. En esencia, la diferencia es que el servidor público es así como que todo el globo, es que ahí aglutinas a toda la gente que todo trabaja el personal. Toda la gente que trabaja para el Estado, administración pública, entendámoslo así, todos ellos son servidores públicos. Así y es. los funcionarios públicos es básicamente aquellos funcionarios que son
ya sea electos por voto popular, que son designados por voto popular, o los designan mediante un mandamiento de algún juez o alguna determinación judicial. Dentro de estos, pues entran también los magistrados, los cuales los designa una autoridad competente, como por ejemplo en el estado los magistrados son designados por el gobernador y de esa manera se vuelven ellos en funcionarios. Podemos decir altos funcionarios son los que son designados de esta manera. Los otros funcionarios que no son de ese nivel serían todos los directores, secretarios. Jefes. ¿De departamento? Los jefes no tanto, sería ya más bien hasta secretarios y subsecretarios. Aquellos que pueden ser designados por la misma autoridad o el alto funcionario que se hace cargo de la dependencia. Y ya el resto de gente que son los auxiliares, digamos la gente que está de intendencia, auxiliares, persona de ventanillas, coordinadores de archivo, todo lo demás, pues ya sí serían empleados del Estado o empleados municipales o empleados federales. Así es. Oye, licenciado, ¿y qué tipos de faltas administrativas hay o cuáles son las más recurrentes? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, aquí el tipo de faltas son dos faltas las que generalmente hace distinción a la ley general. Y unas son las faltas graves y las otras son las faltas no graves. Obviamente las graves es de las que hablábamos que va a conocer el Tribunal de Justicia Administrativa una vez que el órgano interno de control comienza con su trabajo de investigación y determina una posible responsabilidad y la autoridad sustanciadora, que es otra figura dentro de la investigación, le da entrada. Aquí se pasa al Tribunal de Justicia Administrativa, que son las graves, donde entran ya faltas como peculado, cohecho, desvío de recursos, con pues todas las variables que te puedes encontrar en la ley. Esas son las graves, uso indebido de la función pública, simulación de actos jurídicos también entraría. Y en las faltas no graves, pues son básicamente aquellas que contravienen por los reglamentos internos, el código de ética, el no hacerle caso al superior inmediato, el no tener disciplina, el faltar, o sea, todo ese tipo de sanciones son las que se consideran como no graves, y dentro de ellas yo creo que la más importante y que sí me ha tocado ver que se está ejerciendo cierto tipo de consistencia para estarlo señalando, es la falta de la presentación de las declaraciones patrimoniales. Entonces, esta también está considerada como una falta no grave, aunque es pues únicamente sobre el hecho de no presentar la declaración. Nunca hablamos sobre el contenido de la declaración, si la declaración es coherente, si lleva ahí alguna situación rara o algo que tenga la misma declaración que nos permita ver si más adelante puede ser que haya otro tipo de conducta que pueda ser sancionable en la parte administrativa o incluso en la parte penal. Que ya dependiendo también de esa declaración, ya se vería el hecho, ¿verdad? Para ya sea derivarlo de la parte administrativa o bien ya interponer alguna denuncia o querella en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Sería así, licenciado? Pudiera ser así. También pudieras escalar la falta de no grave a grave en función de que la información que hubieras presentado es una información que no corresponde con tu realidad o que no la hubieras, que no hubiera sido hecho fidedigna. Por ejemplo, hay un error que muchos cometen, que es no considerar los bienes de la familia en el caso del cónyuge, cuando tienes un régimen de sociedad conyugal y que tienes bienes que son propiedad de los dos, o que tienes ingresos por parte de tu cónyuge. Ahí también esos tienen que estar en la declaración y mucha gente no los mete. Oye, pero hablando de ese tema es importante y para que sepan, y si están casados por separación de bienes, ahí también aplica. También aplica, es lo mismo. Tienen que dar aviso, ¿verdad? Sí. O decir. Digo, recordemos que el régimen o la idea de la declaración patrimonial es conocer hasta dónde puede el funcionario proveer las condiciones que él conserva en cuanto a su economía, su modo de vivir. Porque digo, sería algo ilógico que fueras un funcionario que ganes 12,000 pesos tú y tu esposa gane otros 12,000 al mes y de repente pues te vas de viaje a Europa, vives en un fraccionamiento residencial, traes una camioneta de alto costo o de una marca que es muy exclusiva. Entonces ahí no corresponden tus ingresos con tu estilo de vida. Y esa parte te lo deja ver la declaración patrimonial en cuanto a lo que está en el papel
y lo que físicamente puedes constatar a través ya de los actos de investigación que hiciera, en este caso, la Fiscalía Anticorrupción. En la parte administrativa, que es lo que toca al tema que estamos viendo, es únicamente escalar la declaración, decir, oye, de una falta de presentación, Sí. me estás yendo a un ocultamiento de datos o a un ocultamiento de la información. Sí. Entonces se puede escalar a un tipo diferente de Cosas ya totalmente también diferentes, ¿verdad? así Porque es. tienen un término para estarlas presentando también, ¿verdad? Sí, por lo general son 60 días después de que ingresas, tienes para presentar tu declaración inicial, luego tienes el mismo periodo para presentar la de conclusión, y cada 31 de mayo, si mal no recuerdo, se presenta la de modificación. Es decir, cada año yo tengo que estar presentando mis declaraciones patrimoniales. Estando claro dentro de la función pública, tengo que yo estar presentando mis declaraciones para ir demostrando la evolución patrimonial que yo tengo. Así es. Licenciado, estábamos hablando de la Ley General de Responsabilidades. Si les pudieras decir a los que nos están viendo, ¿qué más leyes les aplican? Porque sí les queda como que la dudilla. Ok, bueno, la Ley General de Responsabilidad es así como que la base con la que podemos tener nosotros para todo el tema de fincar una responsabilidad y eventualmente una posible sanción al servidor público. Pero esta ley obviamente se complementa con otras más, como pueden ser la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Transparencia, la Ley de los servidores la Ley de Anticorrupción, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, reglamentos internos, lo que comentábamos ahorita, dentro de lo que es las faltas no graves, la parte de lo que representa el código de ética, que valga la aclaración, este código de ética tiene que estar publicado para que pueda tener una validez. Muchas veces nos hemos encontrado con que quieren darle un procedimiento, quieren hacerle un procedimiento a un trabajador y dicen, oye, con base en el artículo 49, pero no consideran el que el código de ética, que es el que señala la conducta que quiere sancionar, pues no consideran que el código de ética pues no está publicado, no tiene un carácter de obligatoriedad, entonces pues por lo tanto tu sanción seguramente no va a proceder. Así es. Entonces hay que estar muy vigilantes de eso, ¿verdad? Ustedes los que andan litigando. hay que estar muy vigilantes, pero sobre todo yo creo que, y es una invitación para todos los que son funcionarios públicos, que conozcan bien la normativa que los rige, y para las entidades y los órganos internos de control, pues verificar que realmente tengan todo el marco normativo para que ellos, pues, su trabajo no se les caiga al final por una falta de una fundamentación adecuada. Es decir, que te tardes 3 meses en tratar de fincar una responsabilidad de una falta no grave a un trabajador, y finalmente te des cuenta que tu código de ética pues no tiene una obligatoriedad por no estar publicado, o que ni siquiera cuentas con él, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que sí es muy importante que veamos que el marco normativo esté completo para que puedas tú tener un funcionamiento adecuado de tus órganos internos de control. Así es. ¿Y dónde se están ventilando este tipo de asuntos? Bueno, estos asuntos se ventilan principalmente, como ya lo habíamos comentado, con los órganos internos de control de cada dependencia. Estos órganos internos de control se componen, además de lo que hacen en la Contraloría, tienen que tener 3 figuras, que uno es la autoridad investigadora, que es la que se encarga de la primera parte y la formulación del informe de presunta responsabilidad, la sustanciadora, que es la que se encarga de revisar que lo que hizo la investigadora tenga una sustancia o tenga realmente los fundamentos para elementos, requisitos. Digo, podemos hablar del elemento, el requisito de la tipicidad, claro, que es decir, que la conducta del funcionario o del servidor público realmente corresponda con la conducta que se quiere sancionar. Hay un ejemplo que yo les pongo en ese sentido, que es de repente quieren sancionar a un servidor público, que quieren aplicar una sanción por una falta no grave. Dicen, es que se dio cuenta que su jefe le mandó que hiciera algo que no era correcto, que no debería de hacer, que no está en los reglamentos, y de todos modos lo hizo y no dio aviso a las autoridades de que su jefe le estaba mandando algo que no era correcto. Entonces, aquí ya hay algunos criterios por parte de la Suprema Corte en ese sentido, y de algunos colegiados, de decir, oye, pues lo que pasa es que ahí hay una relación de subordinación, y obviamente persiste el miedo de que la persona, si no obedece a su superior, pues lo puedan correr. Porque además, en la mayoría de los
las descripciones de puesto de los manuales de organización que yo conozco, Claro. te dice la descripción del puesto, las funciones, Exacto. pero además te dice y las que su jefe le asigne, su superior jerárquico le asigne. Entonces, pues realmente se coloca al empleado en un estado de indefensión. Entonces, a veces esa calificación es muy importante porque la autoridad investigadora puede llegar con una idea y la sustanciadora ve otra cosa y le dice, ¿sabes qué? No, cámbialo, ya lo de esta manera. Y la tercera figura que tenemos ahí bien importante es la resolutora, Sí. que es la que toma la decisión sobre si el servidor público realmente incurrió a su criterio en una conducta que es merecedora de una sanción y ellos determinan la sanción. Así es. Entonces, por lo general, esos son los órganos internos de control, las no graves. Las graves ya se van al Tribunal de Justicia Administrativa y por competencia, pues ya hablamos de las del Tribunal de Justicia Administrativa Federal, el Tribunal Federal, perdón, y lo que es la Auditoría Superior de la Federación. Ok. Entonces, más o menos así es como pudiera estarse componiendo. Dejamos de lado el aspecto penal porque pues, hay faltas administrativas que pueden revestir también pueden tener una implicación de carácter penal y bueno, a eso ya se ve allá en Fiscalía Anticorrupción, en otro campo y en otra cancha. Oye, Lick, y como bien dices, o sea, se está llevando un procedimiento administrativo sancionador. ¿A la par podemos llevar la cuestión penal? ¿O primero tenemos que acabar uno o ambos? No hay ningún impedimento para que puedas llevar los dos al mismo tiempo. De hecho, en la experiencia me ha tocado ver que la Fiscalía Anticorrupción, cuando está llevando algún procedimiento, suele mandar una carpeta administrativa, le llaman ellos, la remite a los órganos internos de control y les da conocimiento para que en la medida que los órganos internos de control juzguen Sí. que esa misma persona en su carácter de funcionario o de exfuncionario público incurrió en una conducta que pueda ser susceptible de sancionarse por la vía administrativa, pues que ellos inicien su procedimiento. Pero se llaman, nosotros los abogados le decimos por cuerda separada, pero son dos procedimientos por diferentes vías y no tiene que ser primero uno y luego el otro. Pueden ser Simultáneo. simultáneos al mismo tiempo. Oye, Lick, y en tu experticia, en todo lo que has llevado, pues platícanos para que te vean aquí los amigos de las redes sociales, ¿qué es lo que más llevas, Lick? ¿Cuál es tu ámbito así fuerte? Porque yo sé que estás picudo, ¿eh? Ahí por ahí me platicaron que estás picudo, licenciado, pero platícanos. Pues en el tema de administrativo sancionador, la mayoría de los asuntos que he llevado han sido de faltas graves y han sido por desvío de recursos. Entonces por ahí las autoridades investigadoras nos encuadran en el desvío de recursos ciertas circunstancias que, como les digo yo, a veces no es... Muchas veces la gente piensa cuando dicen desvío de recursos es, lo sacó de la caja fuerte del municipio, del estado, Sí. de finanzas y se lo metió a la bolsa. El desvío de recursos tiene que ver a veces con que tomas el dinero que está etiquetado, por así decirlo, que si lo ponemos en cajitas lo dividimos y unos son para nómina, otros para gasolinas, otros para pagar la luz y así por el estilo. Y a veces tomamos dinero de la caja para pagar la gasolina y con ese pagamos la luz. Entonces, a eso la ley lo considera como un desvío de recursos. Y ahí dentro de esa norma o ese tipo de falta, pues hay cerca de 70 hipótesis para poder configurarla, ¿no? Entonces, son muchas las formas que se puede dar el desvío de recursos. Sin embargo, pues sí tiene que estar bien comprobado la materia del administrativo sancionador. Al hablar de que va a haber una sanción a una persona, comparte la naturaleza del derecho penal y también operan ciertos principios como el de presunción de inocencia. Así es. Entonces, que es muy importante este principio porque a nosotros nos permite el poder acceder a la carpeta y conocerla y poder llegar a tener todos los elementos para una buena defensa adecuada. Y hace pocos días estuvimos hablando sobre un tema que se llama el dolo. El dolo, la culpa dentro del derecho administrativo. Y hay una corriente que dice que, oye, pues sabes qué, actualmente las corrientes vienen en el sentido de castigar la conducta del servidor público. Porque una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿qué es lo que cuidas, por ejemplo, en el caso del desvío de recursos? El dinero no se lo llevó el funcionario, el dinero lo utilizó a lo mejor para pagar una reparación de agua potable. Lo sacó y era para la gasolina, pero pagó el alumbrado público o pagó el agua potable. Sí.
Entonces, ¿cuál es el daño? Y ahí, pues no, tú dices, oye, pues no hay un daño como tal al erario público porque el dinero se utilizó para otra cosa. Es meramente un tema administrativo el no haber hecho los movimientos en el presupuesto de egresos, el no haber acomodado administrativamente como debía haber sido. Digo, nada perdías con hacer una modificación, una transferencia de aquí para allá y lo tomas de aquella cuenta. Entonces, ese tipo de cosas son bien importantes porque al momento de conocer la carpeta y al momento de hacer uso del principio de presunción de inocencia, pues se explora el tema de por qué lo hizo. ¿Lo hizo de buena fe? ¿Lo hizo de mala fe? ¿O lo hizo por ignorancia? Intención también, ¿verdad? ¿Lo hizo por ignorancia? Sí. O lo hizo por error? Porque también existe el error. Entonces, claro, en esa parte nos permite mucho a nosotros los abogados de esa parte de defender. Y te digo, hay un debate que entre los administrativistas persiste de, oye, no hay dolo y no hay culpa en la conducta del servidor público. O sea, si el servidor público no hace las cosas como las debe hacer, no hace lo que le manda la ley, no hace como se lo instruye, entonces está incurriendo en una conducta, porque pues la ley es muy clara, la ley te dice que como servidor o funcionario público, tú tienes que hacer lo que la ley te manda y tienes que dejar de hacer lo que la ley te dice que dejes de hacer. Así es. O sea, no hay ahí para dónde salirnos. A diferencia de con la gente, que la gente dice, todo lo que no está prohibido, está permitido. Acá en este régimen no. Cuando eres funcionario público tienes que hacer lo que la ley te marca o dejar de hacer lo que la ley te dice que dejes de hacer. Y como es, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos mucho por el lado de que, vamos a castigar la conducta. Oye, pero si la conducta no es dolosa, si no hay una mala intención, pues, ¿cómo vas a dar tu castigo? ¿No? Entonces, hay esa parte. Y también hace algunos días estábamos en un par de pláticas que exploramos dos temas bien interesantes. Y uno de ellos es la mediación también en el derecho administrativo sancionador y también el derecho administrativo en general, ¿no? Decir, oye, ¿cómo poder arreglar los problemas que tenemos frente al Estado? Conciliándolos para no meternos en un procedimiento de 3 años y al final terminar perdiendo ambas partes, ¿no? Ese es uno. Y el otro es, esta materia es relativamente nueva porque dependemos, ahorita que me preguntabas de qué otras leyes dependemos para el procedimiento, dependemos del procedimiento administrativo, del contencioso administrativo y dependemos del Código Civil de Procedimientos en cuanto a términos y días y todo eso. La idea es que en un futuro podamos tener un código de procedimientos para administrativo sancionador y nos permita salir adelante. Oye, Lic, pues ya se nos acabó el tiempo. Danos tus datos por si buscan alguna asesoría. Claro que sí. Mira, nosotros estamos ubicados en la calle de Miguel de Cervantes Saavedra, número 201 Sur, esquina con Negrete. Sí. Y mi número de teléfono es el 618-273-4881. Ahí estamos a la orden para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Oigan, pues me despido con la frase así rapidote porque siempre me la dicen y es, no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la jeta que pones. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, gracias.